es una sorpresa más que todo por la segunda persona que llega a la segunda vuelta con Luisa González. Precisamente estaba en pocos pronósticos de muchas de las personas que Daniel Noboa pase esta segunda vuelta. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Daniel Noboa vino de menos a más, haciendo un papel sobrio, un papel bastante regular como asambleísta, porque él estuvo como legislador en la asamblea pasada que fue disuelta por el presidente Lazo, y pues su fuerte literalmente era la provincia de Santa Elena. De allí para acá lo que le logra dar esta ventaja por el cual hoy llega a segunda vuelta es literalmente, y en lo que varios de los analistas han coincidido, es en el post-debate. El debate que realiza precisamente Daniel Noboa es donde le fue bastante bien, dejando claro qué es lo que quería proponer, cómo lo iba a hacer y hacia dónde iría su gobierno. Entonces, literalmente la sorpresa fue ayer cuando entre los primeros de Exit Poll e incluso entre lo que la prensa podíamos recoger de la caja, digamos, del círculo del correísmo que realizaba control electoral, ellos mismos antes de las 5 de la tarde que se cerraban las urnas nos decían, tenemos estos números, y en estos números ellos coincidían, 33% Exitosa. Luisa González y Daniel Noboa con el 23%. Resultados y porcentajes que hoy por hoy con él, déjame te doy el dato exacto del Consejo Nacional Electoral, con el 92% ya de las actas escrutadas, se mantiene precisamente estos mismos números que el correísmo preveía, 33% para Luisa González y 23% para Daniel Noboa. Vamos a hablar ahora de las elecciones en Ecuador. Va a haber segunda vuelta, pero yo prefiero que Jeff Sanguña, periodista ecuatoriano, productor además de Ecuatorianos en el Mundo, nos cuente qué es lo que pasó el día de ayer, qué significa esto de que Luisa González y Daniel Noboa pasan a la segunda vuelta. Muy buenos días, Jeff. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, como bien lo has mencionado, es una sorpresa más que todo por la segunda persona que llega a la segunda vuelta con Luisa González. Precisamente estaba en pocos pronósticos de muchas de las personas que Daniel Noboa pase esta segunda vuelta. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Daniel Noboa vino de menos a más, haciendo un papel sobrio, un papel bastante regular como asambleísta, porque él estuvo como legislador en la asamblea pasada que fue disuelta por el presidente Lazo, y pues su fuerte literalmente era la provincia de Santa Elena. De allí para acá lo que le logra dar esta ventaja por el cual hoy llega a segunda vuelta es literalmente, y en lo que varios de los analistas han coincidido, es en el post-debate. El debate que realiza precisamente Daniel Noboa es donde le fue bastante bien, dejando claro qué es lo que quería proponer, cómo lo iba a hacer y hacia dónde iría su gobierno. Entonces, literalmente la sorpresa fue ayer cuando entre los primeros de Exit Poll e incluso entre lo que la prensa podíamos recoger de la caja, digamos, del círculo del correísmo que realizaba control electoral, ellos mismos antes de las 5 de la tarde que se cerraban las urnas nos decían, tenemos estos números, y en estos números ellos coincidían, 33% Exitosa. Luisa González y Daniel Noboa con el 23%. Resultados y porcentajes que hoy por hoy con él, déjame te doy el dato exacto del Consejo Nacional Electoral, con el 92% ya de las actas escrutadas, se mantiene precisamente estos mismos números que el correísmo preveía, 33% para Luisa González y 23% para Daniel Noboa. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque digamos, esta disparada de Noboa de alguna manera nos retrocede a ese momento de la historia en que los ecuatorianos tuvieron que escoger entre el padre del actual candidato Noboa, ¿no es cierto?, y Rafael Correa, donde ganó Correa, ¿no? Es decir, el hijo Claro, de Noboa se enfrenta a la hija política de Correa, digamos, ¿no? A la hija en términos políticos, ¿no? Son los hijos los que van a claro, y volver esto a también resolver la disputa, ¿no? lo veíamos nosotros también desde esa perspectiva. Recordar que en el 2006, cuando Rafael Correa era candidato a la presidencia, con quien se enfrentó literalmente fue con Álvaro Noboa. Y acá en Ecuador recordamos mucho esta declaración o esto que hacía en el debate el papá de Daniel Noboa, el señor Álvaro Noboa, cuando le decía esa sonrisa falsa a Rafael Correa cuando le pedía qué pasó con sus impuestos. Entonces, claro, ahora vamos a repetir un escenario similar, correísmo versus Noboa, pero aquí cambia algo totalmente.
el perfil de Daniel Noboa no es el mismo que el perfil de Álvaro. ¿Por qué? Porque los dos tienen personalidades totalmente opuestas, en el que tenías un Álvaro Noboa un poco más, hasta un poco más carismático, Daniel Noboa es un poco más serio. No obstante, lo que ha podido despuntar desde Daniel Noboa es la figura de un político fresco, de un político nuevo, en el que lo que está buscando la ciudadanía hoy por hoy es precisamente no ver a personas o a políticos que tienen, como lo llamamos acá en Ecuador, rabo de paja. ¿A qué nos referimos de esto? Que tienen un pasado en el que ya estuviste alineado a algún partido político o tuviste un pasado que te podía jugar en contra, que es algo que por lo que vimos ayer le fue una consecuencia en contra de Otto Sonnenhosner, que era ex vicepresidente de Lenín Moreno, de Jan Topic, que le sacaron los contratos que había tenido en la época de Correa, y también de Yacu Pérez, que no supo consolidar lo que venía trabajando. Entonces, lo vemos por ahí en el que vamos a tener unas elecciones totalmente interesantes para la segunda vuelta, en el que veremos al correísmo versus a la nueva figura de Noboa, y a ver si es que en esta ocasión Noboa logra dar la sorpresa. Y eso va a ser interesante, Nicolás. ¿Por qué? Porque el porcentaje que saca Construye, que fue el partido, la alianza que estaba liderando el candidato Fernando Villavicencio, que fue lastimosamente asesinado, saca, fíjate tú, un 16%. Si a ese 16%, que es un voto totalmente anticorreísta, si a ese 16% tú le sumas al 23% que logró el señor Daniel Noboa, podríamos ver una diferencia bárbara de digamos, la diferencia que existiría entre el voto anticorreísmo versus el correísmo. A esto súmale el voto de Otto Sonnenhosner, el voto de Jan Topic, que también tenía un discurso anticorreísta. Entonces, Jan Topic tiene el 14% hasta el momento, con el 16% de Fernando Villavicencio, más del 23% que ya consiguió Daniel Noboa. Ya tiene más de la mitad del electorado. Claro. Es decir, si tú haces... Ahora, el problema es que muchas veces en política esto de los endoses no funciona. El tema acá es, es decir, la candidata González ha digamos, cabalgado sobre la imagen de Correa, ¿no es cierto? Y digamos, los seguidores de Correa. Pero ahora eso que pudo ser su ventaja para llegar a la segunda vuelta puede ser una desventaja, ¿no? Es decir, porque hay un anticorreísmo en Ecuador, ¿no? Así como hay gente que es un país polarizado, eso nos ocurre a nosotros también, ¿no? Nos polarizamos políticamente, ¿no? Guardando las distancias, acá ha habido un problema. Las elecciones en el Perú se han decidido entre a favor o en contra de Keiko Fujimori. Más o menos eso ha sido absurdamente la decisión a la que hemos estado enfrentados los peruanos. Pero en Ecuador el factor Correa es polarizante, ¿no? Sí, todavía continúa esa polarización de correísmo versus anticorreísmo, algo que también se refleja en las personas de un cierto cansancio. Había personas, por ejemplo, con las que tú caminas a diario, la persona del taxi, de los buses, que decían, estamos cansados también de esto. O sea, lo que necesitamos hoy por hoy es que nos ayuden en el tema de seguridad, por toda la ola de violencia que estamos viviendo en niveles históricos acá en Ecuador. Entonces, claro, tienes estas dos figuras que al final del día, en materia política, tú sí estás viendo que aún existe y está más plasmado que nunca, más allá de lo que se venía hablando de la unidad. Previo a la primera vuelta hubo una especie de diálogo entre ciertos candidatos, precisamente que buscaban una unidad por el asesinato de Fernando Villavicencio, y de decir, ok, hagamos una unidad en el que nosotros como candidatos vayamos a las urnas de manera tranquila, sin más confrontación, pero al final del día, en esta unidad, por ejemplo, no estuvo la candidata del correísmo, Luisa González. Nunca atendió las llamadas de los candidatos que proponían esto. ¿Y cuál es, si tú pudieras resumir las diferencias en términos programáticos, qué es lo que qué es lo que identifica a cada candidato? ¿Cuáles son las propuestas más importantes de cada uno de los candidatos por los que los ecuatorianos tendrán que escoger en la segunda vuelta?
A ver, desde Luisa González y el correísmo era algo que nosotros buscábamos que se nos aclare de manera mucho más tangible en el debate, pero la propuesta de la señora Luisa González lo que dijo fue, ya lo hicimos, en materia de seguridad ya lo hicimos, en materia de educación ya lo hicimos. Entonces tuvo este discurso de ya lo hicimos, que lo que reflejaría es más o menos ir hacia eso, hacia reforzar las políticas públicas, que eso es algo que destacar en el gobierno de Rafael Correa, en el que políticas públicas, por ejemplo, enfocadas en educación y en salud, estuvieron bastante bien, o sea, bastante en el sentido de que le ayudaban a la gente. Entonces se lo ve por ahí. En materia de seguridad no queda claro lo que va a proponer Luisa González. ¿Por qué? Porque tenemos las declaraciones de su binomio en el que hablaba que quería sentarse a dialogar con los 10 más buscados de cada provincia del Ecuador. Un discurso que le jugó en contra y que incluso se vio reflejado en los votos también. Entonces, no tenemos claro ese tema de seguridad por parte de Luisa González. Ahora, desde el lado de Daniel Noboa, recordar que el perfil de Daniel Noboa es una persona que viene desde el sector empresarial. Daniel Noboa viene desde ese sector. Él ha hablado mucho de la generación de empleo a partir de la inversión privada. ¿A qué me refiero con esto? Él apuesta mucho a la inversión privada, a las empresas, diciendo, ok, a las empresas les vamos a dar incentivos siempre y cuando contraten a las personas que están sin empleo, que es hacia donde él está apuntando. Ahora, en materia de seguridad va a ser muy importante lo que pueda proponer. ¿Por qué? Porque desde la reportería política que nosotros realizamos acá, se habla que cierto círculo de Daniel Noboa se habría acercado al círculo de Jan Topic. ¿Y por qué Jan Topic? Porque el señor Topic es el que él llegaba con este discurso de seguridad a como dé lugar, y tenía su plan y mostró incluso cómo sería la Policía Nacional si es que él ganaba. Entonces, vamos a ver hacia dónde apunta Daniel Noboa. Él ha dicho que va a tener una mano bastante fuerte para enfrentar a la ola de violencia que estamos viviendo acá. Sin embargo, como te digo, es de manera más general. No tenemos algo más palpable para poder decir, ok, estas son las propuestas 100%. Han hablado de estos temas en términos general, donde Noboa y su carta de presentación sin duda es del empleo, la generación de empleo. El día de ayer hubo también, para terminar, Jeff, un plebiscito, ¿no es cierto? Un voto por el tema del Parque Nacional Yasuni. ¿Por qué no nos explicas qué era lo que se estaba votando y qué es lo que se decidió el día de ayer? Sí, en la consulta popular por el Yasuní, bien lo han destacado medios internacionales y personas extranjeras o famosos extranjeros, que era un paso en el que Ecuador ha podido dar una muestra de dar voluntad hacia, o sobre todo que la gente decida en función de la naturaleza. Acá lo que tenemos es la explotación petrolera en el bloque del ITT, el Ixpungo, Tiputini, Tambococha, que es en el Parque Nacional Yasuní, que es literalmente un sector en específico donde se pueden realizar actividades petroleras. Hoy por hoy el bloque del ITT, uno de los tantos bloques, está ya con una explotación, hay un campo petrolero ahí, y lo que se buscaba a partir de la consulta popular es que se detenga esta actividad. Todas las personas que estaban a favor del Yasuní, era literalmente su campaña Dale sí por el Yasuní, que era dale sí al alto para la extracción de petróleo en este campo. Entonces, ahora lo que va a suceder es que tenemos ya ciertos números con esto también, en el que la voluntad de las personas ya han podido también tener Pero ¿eso qué significa? Claro. Porque han tenido casi 60% por el sí, pero el sí Sí, en realidad es un no, ¿no es cierto? El sí es que no debe continuar el proyecto de explotación en Yasuní, ¿no? tal cual, tal cual. No va a continuar el proyecto de petróleo allá en el Yasuní. Hoy por hoy lo que tendremos que ver es que, por ejemplo, en el campo petrolero que ya existe, eso se debería alzar y se debería quitar, que era uno de los puntos que también estaba en discusión. ¿Cuánto iba a costar eso? ¿Cuánto nos iba a beneficiar o no? Ok, en términos ambientales sirve un montón, porque el Yasuní tiene una biodiversidad única en el mundo, y pues lo que han dicho desde el lado de los ambientalistas es que es una parte mínima, menos del 1% del presupuesto general del Estado.
Entonces, que claro, hoy por hoy hay que pensar en la vida, hoy por hoy hay que pensar en el mañana, en los futuros años, en el que podamos dejar un planeta aún en el que se pueda vivir acá. Entonces, los ecuatorianos hemos dicho sí a prohibir la extracción de petróleo, y a eso se suma la consulta que acá en Pichincha teníamos. Te cuento que acá en Pichincha teníamos la consulta popular por el Chocó Andino para evitar la extracción minera. Allá también lo que se estaba tratando de hacer era que se prohíba de una vez por todas nuevas concesiones mineras en la parte de Chocó Andino, que es otra de las áreas con bastante biodiversidad que tenemos en Pichincha. Allí también ha ganado el sí de prohibir futuras concesiones. No se va a poder seguir extrayendo, Mineral. realizar minería allí, porque hoy por hoy ya existen digamos, algunos campos que van a poder continuar con su trabajo, pero futuros ya totalmente prohibidos. O sea, los Gracias a que esta están consulta popular que operando van a tocamos. poder seguir su operación hasta culminar la explotación del yacimiento, pero no se va a autorizar nuevos proyectos. Eso es más o menos el... Está muy claro, Jeff. Tal cual. Te agradezco mucho, Jeff, por esta comunicación. Jeff Saguña, No, más Saguña, perdón, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días.